Muy bien, hermanos amados, nuevamente buenos días para todos. Hermanos, el texto que estaremos considerando esta mañana, recuerden, estamos haciendo una exposición sistemática del Evangelio de Juan y ya vamos a arrancar hoy con el capítulo número 5. El texto que vamos a considerar el día de hoy es Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 15, texto que ya leyó nuestro hermano Freddy hace un momento en la lectura congregacional. Para los hermanos que toman nota, y yo siempre sugiero que ojalá sean todos los que toman nota, el título de este sermón es La compasión de Jesús que nos exhorta a la santidad. Repito, la compasión de Jesús que nos exhorta a la santidad. Muy bien, hermanos. Hace algún tiempo yo leí una historia real, de esas historias conmovedoras que ocurrió un 19 de septiembre del año de 1985, donde un gran terremoto sacudió a Ciudad de México. Cifras oficiales dicen que 10,000 personas aproximadamente murieron aquel día. Ahora, como ustedes saben, siempre que hay un evento de esta magnitud, suelen con los días surgir historias increíbles. En particular, hubo una historia que me conmovió y es la historia de un niño llamado Jesús Francisco Flores. La historia dice que un rescatista escuchó de entre una pila de grandísimos escombros, 3 días después del terremoto, escuchó el llanto de un niño pequeño. Se dice que el rescate de este niño, por las condiciones en las que se encontraba, era casi imposible. Era imposible sacarlo con vida o era muy posible que sus rescatistas murieran en el intento. Sin embargo, la historia nos dice que un rescatista se empeñó en salvar la vida de Jesús y después de muchas horas de trabajo logró sacarlo sano y salvo, y él también logró preservar su propia vida. De hecho, a Jesús Francisco se le conoce ahora como el niño terremoto. Bueno, no sé si es que él sea un terremotico, pero ciertamente por lo que vivió. Bueno, al leer esta historia, yo recuerdo que mientras la leía, pensaba que la compasión jugó un papel indispensable para salvar la vida de este niño. Es decir, el rescatista tuvo que sentir mucha compasión para rescatar al niño bajo los escombros. De hecho, si ustedes lo piensan, si el rescatista hubiese actuado según el consejo de sus compañeros que dijeron salvarlo es imposible, o hubiese actuado bajo la cruda lectura de las circunstancias, que parecía muy peligroso hacerlo, seguramente él no lo hubiera intentado. Pero este hombre entendió que Jesús Francisco, que lloraba debajo de toneladas de rocas, en ese momento se encontraba en su momento de mayor necesidad. Y este hombre hizo algo maravilloso. Mostró un gran despliegue de compasión para ayudar al necesitado. Ahora, ¿por qué hago cita de esta historia? Porque mientras yo leía el texto de Juan capítulo 5, versículo 1 al 15, en el cual estaremos meditando hoy, pensé inmediatamente en la historia que acabo de contar. La historia que conté es una historia maravillosa, un rescate extraordinario. Bueno, la historia de Juan capítulo 5, versículo 1 al 15, es un rescate absolutamente más extraordinario. Pues en esta historia se nos narra una impresionante historia de compasión que Jesús tuvo hacia un hombre en necesidad. Este texto nos cuenta cómo Jesús muestra compasión hacia un hombre que Jesús mismo busca, ubicado en un lugar que se llama Betesda, el estanque de Betesda, demostrando que ni aún 38 años de parálisis puede limitar el amor y la clemencia de nuestro Señor. En otras palabras, el pasaje en el que estaremos meditando en esta mañana destaca claramente, por una parte, que Cristo es Dios soberano porque escoge a un enfermo de entre la gran multitud de enfermos, pero también demuestra este pasaje
lo que Cristo demanda de todos aquellos en quienes hace misericordia. Es decir, en este texto veremos la gracia divina y cómo esa gracia divina necesariamente tiene que conducirnos a una vida de santidad y de obediencia. Voy a repetir esto. La gracia divina debe conducirnos a una vida de santidad y a una vida de obediencia. Ahora, para desarrollar esa idea, vamos a dividir nuestro texto de estudio en 3 partes, mis hermanos. Ustedes saben que cuando hacemos una narración de los evangelios, yo suelo decir que son escenas. Entonces, aquí la escena número 1, para los hermanos que toman nota. La escena número 1 empieza en el versículo número 1 y termina en el versículo 9, parte A, es decir, hasta la mitad del versículo. Y yo titulé a esta primera escena, un paralítico sanado. Vayamos a la palabra del Señor, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, noten estos detalles, el cual tiene 5 pórticos. En los pórticos, yacía una multitud de enfermos, noten la descripción, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora noten este texto maravilloso. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Bueno, en esta primera escena que acabamos de leer, Juan, como es usual en su forma de escribir, nos ubica a nosotros en espacio y en tiempo. Noten que él inicia diciendo, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Después de qué cosas? Pues Juan lo que nos está diciendo es, mira, después de que el Señor Jesús hizo el milagro de sanar desde Galilea al hijo del oficial del rey que estaba en Capernaum, después de estas cosas, el Señor descendió nuevamente hasta Judea y más específicamente 5 o 6 días de camino y más específicamente está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una fiesta de los judíos. Esta fiesta no nos dice Juan cuál es, puede ser la fiesta de Pascua, puede ser la fiesta de Pentecostés o como muy probablemente algunos señalan era la fiesta de los tabernáculos, pero eso no es lo importante. Bueno, luego Juan nos dice que allí cerca a la puerta de las ovejas había un estanque que tiene por nombre Betesda. La puerta de las ovejas, hermanos, es literalmente eso. Una puerta por la que pasaban las ovejas que eran llevadas para el sacrificio al atrio del templo. Ahora, dice que hay un estanque después de esa puerta, o cerca a la puerta. ¿Y cómo se llama el estanque? Betesda, que significa casa de misericordia. Pero Juan empieza a agregar detalles que van a ser importantes. Juan dice que alrededor de este estanque habían 5 pórticos. Eso significa que por cada lado del estanque, no piensen que era un laguito en el campo, no. Era una construcción y alrededor de la construcción habían 5 columnas que sostenían unos techos en donde estaban refugiados del clima, ya sea del sol o de la lluvia, los paralíticos, cojos y ciegos de los que está hablando el texto. ¿Cuántos habían? Juan dice que allí yacía una ¿qué? Multitud, y los describe que estaban enfermos y eran ciegos, cojos y paralíticos. Pregunta, ¿cuántos son una multitud? Bueno, Juan no nos dice explícitamente cuántos son. Sin embargo,
si nosotros somos curiosos con los datos y les gustan los números como a mí, cuando uno hace una lectura profunda del texto y consulta con fuentes externas para hacer una dimensión proporcional de aquel lugar, por la cantidad de metros cuadrados que esto tiene, algunos han concluido que esto podría haber albergado entre 1,000 y 1,400 enfermos. O sea, no eran 10 o 15 personas las que estaban allí. Tengan esto en mente, eran 1,300 o 1,400 enfermos. Ahora, pues ustedes podrán decir, pastor, pero esa quizá era la capacidad total, pero eso no significa que todo debía haber estado lleno. Recuerden que el texto dice que Jesús fue a Jerusalén, ¿por qué? Porque había una fiesta de los judíos y la ley enseña que todos los hombres judíos tienen que ir a Jerusalén en sus fiestas. Por lo tanto, la ciudad estaba repleta de gente y lo más probable es que este lugar tuviera su cupo lleno. ¿Qué estaban haciendo estos hombres enfermos allí? Dice que esperaban que el agua se moviera. Y luego en el versículo 4 dice que lo que pasa es que un ángel cada cierto tiempo desciende y de alguna forma agita el agua y que el enfermo que se logre tirar primero después de que el ángel mueve el agua, ese va a quedar sano. Hermanos, no es mi estilo, pero permítanme hacer una aclaración histórica sobre el texto. Respecto a este texto hay un debate acaloradísimo y ya se ha extendido durante muchos años. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos no hacen referencia de forma explícita al versículo 4, tal cosa como que un ángel descienda y mueva el agua. Por lo tanto, lo que la gran mayoría de teólogos respetados han concluido en relación a este tiempo es que no es necesario creer que la agitación del agua se debiera a una fuente extraordinaria, sino que quizás se debía a que quizá una corriente subterránea cada cierto tiempo hacía que el agua se agitase y por eso el agua se veía como que se estaba moviendo. Sin embargo, también quiero decir, con esto no estoy queriendo afirmar que debamos descartar absolutamente que un ángel haya movido el agua. ¿Por qué? Porque para este momento de la historia de redención, las manifestaciones explícitas de los ángeles, para ese momento, aún eran viables. En ese momento. Ahora, lo que yo quiero destacar, sin embargo, de la narración es lo siguiente. Noten esto, la idea de entrar al agua y quedar sanados no es algo que Juan, el escritor de este evangelio, crea. De hecho, tampoco es algo que el Espíritu Santo esté iluminando como verdad. Es decir, no es que si esas personas descendían al agua iban a quedar sanos. Pero ¿por qué Juan lo registra? Juan está registrando lo que creen las 1,300 o 1,400 personas que están ahí. Noten que en el versículo 7, quienes creen que van a ser sanos son los que están allí esperando. No es que Juan esté diciendo, sí, y si se metía al agua iban a quedar sanos. ¿Entienden lo que quiero decir? Ok, dicho esto, mis hermanos, quiero que de manera muy especial consideren lo que va a pasar a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, parte A. Recuerden, estamos en la primera escena, un paralítico que es sanado. Dice la palabra del Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, estaba paralítico. Cuando Jesús, qué expresión tan maravillosa, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Noten que esa es su convicción. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué nos está diciendo Juan ahora? Bueno, nos dice que entre las más de 1,300 personas que habían en aquel lugar, el Señor Jesús de una forma maravillosa ha fijado su atención en un hombre en concreto. En un hombre que tenía una parálisis física hace más de 38 años. El texto de forma explícita dice que Jesús lo vio acostado. Jesús con tierno afecto miró a este hombre, sondeó su alma
y viendo la tristeza y el desconsuelo y la desesperanza, se propone ayudarlo. Frente a este penoso escenario, el Señor hace una pregunta que pareciera más que obvia. Él le pregunta al hombre que está paralítico esperando que el agua se mueva para tirarse, le pregunta: ¿quieres ser sano? Desde luego que la respuesta era: claro que quiero ser sano, porque de hecho, si no quisiera hacerlo, pues no estaría allí esperando poder entrar al agua. Por lo tanto, si la respuesta es tan obvia, quiere decir que la pregunta del Señor tenía un propósito más allá que llegar a la simple respuesta obvia que se esperaba recibir. Es como si el Señor en su pregunta tuviera una manifestación de compasión en relación a este hombre, queriendo en su pregunta llevar a este paralítico a un conocimiento pleno de su miseria y también un entendimiento total de su incapacidad para salir de ella. En otras palabras, la pregunta que el Señor le hace al paralítico debe ser entendida como una pregunta que contiene una promesa de ayuda. Es decir, Él le pregunta a este hombre que está esperando ser sano: ¿quieres ser sano? Y noten que el hombre en su respuesta le dice: no puedo. Es como decirle: bueno, si quieres ser sano, yo tengo la manera de ayudarte. Y esto lo podemos entender por la respuesta del hombre. Miren cómo el hombre va a hacer un reconocimiento de su imposibilidad. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Noten que él en su respuesta demuestra que la regla en el estanque de Betesda es esta: aquí cada quien mira por él mismo. Aquí cada uno cuida de lo suyo. Y entre otras cosas, el texto nos permite ver que este hombre, materialmente hablando, era un hombre muy pobre, porque si hubiese tenido recurso, podría haberle pagado a alguien para que estuviese con él allí, listo a tirarlo al estanque. En otras palabras, en su respuesta, el hombre se muestra como desprovisto de ayuda. Es como si este hombre dijera: bueno, ya que no hay nadie que me ayude, quizá tú, que te ves joven y vigoroso, podrías ayudarme. Pues como puedes ver, jamás podría ganarle a los hombres que son más ágiles y activos que yo. Yo pienso, mis hermanos, que no hacemos una injusticia con el texto si decimos que este paralítico bien puede representar al grueso de la humanidad que vive bajo los rudimentos del pacto de obras y que por lo tanto que procuran salvarse según el propio mérito de las obras, por lo tanto están en un estado de irregularidad injustificable delante del Señor. Recordemos que para este momento de la historia de redención en el que vivimos, solo se es representado por una de dos cabezas federales: Cristo en el pacto de gracia, nuevo pacto, o Adán en el pacto de obras. Bueno, este hombre representa con toda claridad a aquellos que viven bajo los rudimentos del pacto de obras. Cada hombre sobre la tierra, por cuenta del pecado, está imposibilitado para zarpullirse en los manantiales de la vida eterna, como es el caso de este hombre. Y estando en esa penosa condición, muchos en este lugar, para la gloria y la alabanza del Señor, podemos testificar que un día Cristo nos vio acostados en nuestra miseria y desesperanza, y con inmensa compasión se acercó a nosotros para que pudiésemos sumergirnos en su preciosa sangre y poder ser limpios de todos nuestros pecados. Ahora noten esto, hermanos. Después de que este hombre lamenta su penosa condición, a partir de este momento la luz de simpatía y de afecto brillaron en los compasivos ojos de Cristo Jesús, y viéndolo de manera directa, diría palabras que este hombre jamás olvidaría en toda su vida. Le dice, viéndolo directamente: levántate, toma tu lecho y anda.
Y finalmente el versículo 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, es decir, le hizo caso al Señor. Ahora, este hombre obedece y es sanado inmediatamente. Y aquí quiero que noten el trasfondo teológico que Juan quiere que nosotros entendamos. Noten esto, hermanos. Juan está utilizando la recuperación gloriosa que Cristo ha hecho en la salud de este hombre para recordarnos que Jesús es Dios, que tiene poder para sanar a un hombre que lleva postrado más de 38 años. Noten esto. Jesús es tan poderoso. Recuerden que la intención de Juan en su evangelio, según el capítulo 20, es que nosotros entendamos que Él es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Para eso Juan está escribiendo esto. Este texto lo escribió para que creamos en Jesús. Bueno, a la luz de esto, Juan aquí muestra a Jesús como aquel que es todopoderoso, aún para sanar a un hombre que lleva 38 años postrado. Noten esto. La recuperación de este hombre no fue gradual, no fue parcial, fue definitiva y fue instantánea. El texto dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sin embargo, noten esto, Juan no solo quiere que nosotros entendamos la identidad de Jesús como aquel que es Dios para hacer cualquier milagro, porque eso ya lo ha venido expresando en los primeros 4 capítulos. Es decir, Juan ya nos ha dicho una y otra vez que Jesús tiene poder para hacer todo lo que quiera porque Él es Dios. Tanto como para sanar al hijo de un oficial que está en Capernaum a 30 kilómetros de distancia de donde él se encuentra. Y puede sanarlo a esa distancia solo con decir, ve, tu hijo es sano. O sea que ya Juan ha hablado del poder de Jesús. Pero ¿qué quiere decirnos acá al volvernos a hacer referencia a ese poder de Jesús como un Dios trascendente? Bueno, aquí Juan quiere que nosotros entendamos que Él es todopoderoso, pero que Él también es compasivo. Ojo con esto, hermanos. Jesús tiene el poder para hacer todo. Pero si tuviese el poder para hacer todo y no fuese compasivo, o no fuese justo, o no fuese misericordioso, sería un tirano. Pero Él tiene el poder para hacer todo y se muestra como un Dios compasivo, que de en medio de la multitud de enfermos que había en aquel lugar, escogió a uno, sin que éste lo mereciera, para hacer misericordia de él. Jesús se muestra como absolutamente compasivo. Quiero que noten esto. Jesús es Dios trascendente. Él está por encima de todas las cosas, pero Jesús es Dios inmanente, que se relaciona compasivamente con nosotros. Y yo pienso, mis hermanos, que este detalle teológico del texto ha de servir de aliento para todos nosotros y debe ser muy consolador, ya que nosotros, como aquel hombre, somos impotentes en asuntos espirituales. Podría decirse que somos ciegos, cojos y paralíticos espiritualmente hablando. Pero la buena noticia que por la palabra del Señor podemos anunciar a través de este texto es que la provisión para nuestra curación espiritual está asegurada en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, es la muestra más grande y absoluta de compasión que Dios pueda mostrar hacia nosotros. Por lo tanto, aquellos hermanos que se han sentido afligidos, y quiero hablar especialmente a los hermanos que se han sentido afligidos durante largo tiempo por una enfermedad, por una situación económica, por lo que sea. A través de este texto, hermano, hermana, tú debes hallar consuelo al entender que Dios lleva cuenta del tiempo transcurrido de tus sufrimientos y que en Cristo Jesús, Dios Padre, no se muestra indiferente ante esos tus padecimientos. Ahora permítame ir a la escena número 2, versículo 9, parte B, hasta el versículo 13.
Estamos allí, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 9, parte B. Amén. Dice la palabra del Señor. Noten este detalle. Esto va a ser muy importante de aquí en adelante en todo el Evangelio de Juan. Y era día de ¿qué? De reposo aquel día. Es decir, era sábado. Recuerden que el Señor en Génesis capítulo 2, 3, Éxodo capítulo 20, establece una ley moral o natural para todos los hombres. Y es que debemos guardar un séptimo del tiempo santo para el Señor. Luego, esa ley moral está gobernada por una ley positiva que para el antiguo pacto era el séptimo día. Luego, en el nuevo pacto, en Cristo y en virtud de la nueva creación que supone un nuevo día de reposo, que es el día del Señor, y teniendo en cuenta la resurrección de Cristo y muchos detalles más, hermanos, en el nuevo pacto, la ley positiva que rige el día de reposo o día del Señor es el día domingo, es decir, el primer día de la semana. Luego dice, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. No, noten esto, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Otras traducciones textuales dirían, ¿quién es ese hombre que te ha sanado y que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Les dije hace un momento, esto es muy importante lo que va a pasar acá. A partir de este momento, si ustedes han leído con detenimiento los primeros 4 capítulos, noten que Jesús no ha sido perseguido. Pero a partir de este momento empezará la persecución en contra de Jesús. ¿Por qué? Por esta acción en día de reposo. Algunos han dicho con mucha razón que los judíos, y cuando acá dice judíos, hermanos, aquí está hablando de los escribas y fariseos, más especialmente de los fariseos. Estos fariseos nunca le perdonaron a Jesús mostrar compasión hacia un hombre necesitado. Tan enconado fue su odio que lo llevaron a una cruz por esto que hizo acá. Ahora bien, ¿qué es lo que está generando tanta molestia entre los fariseos? ¿Que Jesús haya mostrado compasión hacia un hombre necesitado? No. Lo que hace que estos hombres estén completamente molestos es que según su criterio, el hombre que sanó al enfermo es un promotor de la insubordinación y quiere atentar contra el 4º mandamiento de la ley moral de Dios. Es decir, ellos dicen que según su criterio, Jesús está atentando contra el día de reposo. Ahora, hermanos, yo en este sermón no me voy a detener a explicar la naturaleza, origen, propósito y forma del día del reposo, porque es un tema muy extenso, mis queridos hermanos, pero con el favor del Señor, como ustedes, si en casa hacen la lectura que sigue de Juan capítulo 5, notarán que el tema sigue. Así que la próxima semana sí vamos a hacer una exposición enfatizando lo que ocurrió en torno al día de reposo. Pero lo que yo quiero hoy hacer en este sermón y en este segundo punto es lo siguiente: es aclarar que el Señor Jesús en este punto ni en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras nunca, jamás, nunca quebrantó la ley moral de Dios, porque Él vivió perfectamente delante del Dios Padre. Lo que sí hizo Jesús con sus acciones fue quebrantar los ridículos y herméticos estándares que los escribas y fariseos habían creado en relación al día de reposo. Cristo no quebrantó la ley moral de Dios. De hecho, con sus acciones y con sus palabras, lo que el Señor Jesús hizo fue traer un correcto entendimiento de la ley moral de Dios, enseñando que, por ejemplo, aún en el día de reposo es lícito hacer bien al necesitado. Y esto, como lo veremos la próxima semana, se conocen como obras de misericordia. Ahora bien, es importante que ustedes recuerden, quizás los hermanos que estuvieron en la serie del día de reposo lo recuerdan, pero para los hermanos que no, quiero mencionarlo.
los fariseos habían creado un sistema de prohibiciones y regulaciones muy estrictos en relación al día de reposo. Para ellos, el día de reposo significaba un cese absoluto de las actividades. Luego, como era no trabajar, lo que hicieron fue crear un sistema que determinara qué sí es trabajar y qué no es trabajar. Por ejemplo, si a un hombre le dolían las muelas, no podía en el día de reposo tomar vinagre y hacer gárgaras y tirar el residuo, porque según el criterio de los fariseos eso era trabajo. Pero noten la trampa. Decían que si regaba el vinagre sobre la comida y la ingería, no era quebrantar la ley del día de reposo. De hecho, muy filosóficamente los rabíes tenían un dicho popular que decía: si se curaba, se curaba. Si le echaba los alimentos y se los comía y le dejaba de doler, bueno, está bien. Ahora, ¿qué es lo que están señalando los fariseos acá? Que el hombre cargó su lecho, literalmente hizo una acción de cargar. Y muy probablemente ellos en su mente estén teniendo dos textos del Antiguo Testamento que los hacen hacer esta afirmación. Hermanos, los de Biblia rápida, acompáñenme a Jeremías capítulo 17, versículo 21. Jeremías capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. ¿Lo ven? El texto dice que en el día de reposo no se puede llevar carga. Ahora vayan a Jeremías capítulo 13, versículo 15. Jeremías capítulo 13, versículo 15. Perdón, Nehemías capítulo 13, versículo 15. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor: en aquellos días vi en Judá, noten los detalles, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en día de reposo, y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y traían a Jerusalén, ¿cuándo? En día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ellos ven al hombre con la camilla en la mano. Noten lo sorprendente. Lo ven a un hombre que llevaba 38 años paralítico y lo ven con una camilla, con su camilla en la mano, y ellos le dicen: no te es lícito hacer lo que haces. ¿Qué? Llevar tu camilla en la mano. Ahora, si estos hombres estaban pensando en los textos que citamos de Jeremías y de Nehemías, estos hombres, yo creo que intencionalmente, esta es una convicción personal, estos hombres probablemente intencionalmente omitían el hecho de que estos dos versículos fueron dichos en relación a la tendencia que era predominante en aquellos días por secularizar el día de reposo, haciéndolo un día de trabajo como un día cualquiera, en donde cargaban los asnos, los llenaban de mercancía, los llevaban a Jerusalén y hacían de esto un gran día de mercadería, suponiendo comercio que produce ganancias. Y eso es lo que está denunciando estos textos que leímos, no que un hombre pueda cargar su camilla. De hecho, habían regulaciones, por ejemplo, hacia un padre, ¿cuántos pasos podría cargar a su hijo que es bebé? Después de tantos pasos es trabajo y tenía que bajarlo, esperar, volverlo a recoger y seguir caminando. Ahora, en el versículo 11 pasa algo importante. El hombre responde a lo que los judíos les dicen. Y yo creo que responde de forma muy adecuada a la pregunta que le hacen. Noten que en el versículo 11, este hombre señala directamente a Jesús como aquel que lo inspiró a tomar las acciones que él ha tomado. Noten que los fariseos lo están cuestionando a él sobre las prohibiciones en relación al día de reposo, pero es extraño que ellos no hayan dicho nada en relación al milagro que ha ocurrido.
O sea, ellos frente a sus ojos tienen a un hombre que estaba hace 38 años postrado, lo tienen caminando y eso no les importa. Lo que les importa es que el hombre lleve una camilla. Pero cuando el hombre responde, no responde nada en relación al día de reposo, sino que hace referencia a la obra tan gloriosa que Cristo había hecho en él, queriendo afirmar con su respuesta que aquel que lo sanó tiene derecho incluso en el día de reposo de decir al que ha sido sanado qué tiene que hacer. En otras palabras, este hombre reconoció que Jesús es Señor sobre el día de reposo. ¿Lo entienden, hermanos? Esto es impresionante lo que acaba de pasar. Estos hombres lo cuestionan por quebrantar el día de reposo. Y este hombre entendió que Jesús es el Señor del día de reposo. Luego los fariseos le dicen, ¿y quién fue el que te sanó? En el original, esta expresión es una expresión que hace referencia como a términos despectivos. Algunas traducciones incluso lo traducen como ¿quién es ese hombre, ese hombrecillo que te ha sanado? Y de hecho, algunos comentaristas dicen que la construcción gramatical del texto hace referencia a un tono como de mofa, de burla. Es como si estos hombres en tono de burla, con una risilla entre sus labios, dijeran, ¿y quién es ese hombrecillo milagrero que tú dices que te sanó? Y luego Juan dice que el hombre no conocía la identidad de su benefactor porque se había ido. Muy bien, hermanos, para la práctica, esta escena que acabamos de leer retrata con mucha precisión la crudeza de la incredulidad de muchas de las personas que nos rodean. Voy a explicarlo así. Muchos de nosotros quizá hemos tenido que soportar burlas, señalamientos o desprecios por cuenta de nuestra fe en Cristo. Muchas veces estos señalamientos o desprecios se hacen especialmente dolorosos porque vienen de personas a las que genuinamente amamos. Primos, hijos, padres, hermanos, vecinos o amigos de toda la vida. Pero lo que sorprende en todo caso es que ellos, quienes se ríen o nos señalan por nuestra fe en Cristo, como en el caso de los fariseos, estén muy prestos a mofarse por nuestras convicciones espirituales, pero no se detengan a hacer un alto en el camino para meditar en la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es increíble que, por ejemplo, se asombren de que vamos con gozo a la iglesia cada 8 días, pero no se asombren de observar, hablo de externamente lo que se puede ver, no se asombren nunca por ver un cambio en nuestra conducta, por ver nuestra disposición a ayudar, por ver nuestros hogares que son más estables o por una crianza organizada de nuestros hijos. Para muchos es motivo de escándalo que los cristianos tengamos por sumo gozo el congregarnos cada domingo, pero paradójicamente ignoran que ha sido esa vida en Cristo lo que nos ha concedido de este lado de la eternidad tener vidas más organizadas. Se burlan de nuestra devoción, pero no reflexionan en el milagro que el Señor ha hecho en nosotros y en nuestros hogares. Qué extraña es la incredulidad. Ahora, esto nos lleva a la escena número 3, que yo titulé Una advertencia misericordiosa, en versículo 14 y 15. Escena número 3, una advertencia misericordiosa, versículo 14 y 15. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor. Después le halló Jesús en el templo. Noten, nuevamente Jesús es el que lo busca por segunda vez. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué dice después? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Muy bien. Juan continúa su narración diciéndonos que después de que el bullicio ha terminado, el Señor Jesús encuentra al hombre en el templo, probablemente en el atrio de los gentiles, ofreciendo una ofrenda de acción de gracias a Dios por la sanidad que ha recibido. Ahora,
cuando el Señor lo encuentra, y quiero que noten la compasión del Señor, Él es el que lo busca por segunda vez, le dice, mira, has sido sanado. Pues sí, evidentemente, porque seguro que estaba de pie. Pero ¿por qué el Señor le dice esto? Porque de alguna forma quiere recordarle el milagro glorioso de la sanación para preparar su corazón con una nota de atención a lo que está a punto de decir. ¿Y qué es lo que va a decir? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En estas palabras, mis hermanos, se resalta para este hombre y para todos nosotros la importancia de la santidad y la necesidad de evitar el pecado después de recibir la misericordia de Dios. ¿Lo entienden, mis hermanos? Noten que en la primera parte de este relato se dijo todo respecto a una sanidad física, pero no se dijo nada en torno a un cambio en su condición espiritual. El cuerpo del hombre fue sanado, por lo tanto era evidente que el Señor iba a venir por segunda vez a él para ahora, siendo Cristo el médico por excelencia, restablecer la salud de su alma. Ahora, por la manera en la que el hombre responde en el versículo 11, nosotros podemos deducir que para ese momento este hombre ya tenía un concepto muy elevado de quién es Jesús. Recuerden que en el versículo 11, él esencialmente está afirmando que Jesús es Señor del día de reposo. Sin embargo, como en el caso del oficial que tenía a su hijo enfermo, veremos que a partir de este momento habrá un progreso en su fe. ¿Qué le dice el Señor al hombre? No peques más para que alguna cosa peor no te venga. Ahora, a la luz de esta exhortación, todos debemos tener claro algo, y es que para este momento, este hombre no estaba reconciliado con Dios. Él tenía un alto concepto de Cristo, altísimo, para decir que era Señor del día de reposo, pero para este momento no está reconciliado en términos salvíficos con el Padre. Y Jesús lo sabía, y por lo tanto le advierte que no puede continuar en una vida de pecado. Es decir, si él continuaba pecando, y esto va para todos nosotros, algo peor que una enfermedad de 38 años nos puede sobrevenir. Algo peor que la peor de las enfermedades físicas vendrá para los que persistan en una vida de pecado. Es como si el Señor le dijera, mira, 38 años llevas postrado y hoy misericordiosamente te he sanado. Pero ojo, que si tú respondes con ingratitud a mi misericordia, esos 38 años de miseria en los que has estado viviendo no serán nada si los comparas con los sufrimientos eternos que tendrás que enfrentar por cuenta de tus pecados. Lo peor que le puede venir a este hombre y a todos los presentes si viven y mueren sin arrepentirse de sus pecados no es una enfermedad física. Lo peor que vendrá para el pecador no arrepentido, mis hermanos, es la ira de Dios. O dicho de otra forma, la condenación eterna. Ah, pero yo no creo en eso. ¿Qué más da si no crees? ¿Acaso tu incredulidad limitará la justicia de Dios? En lo absoluto. Ahora quiero que noten esto, hermanos. Después de esta exhortación tan gloriosa, no peques más, responde con obediencia y con fe a la misericordia de Dios. Después de esta exhortación tan preciosa, Juan nos dice que en el versículo 15, este hombre entendió por fe las palabras de Jesús. Lean conmigo, versículo 15. Esto tiene que ser leído con pinzas. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Muchas personas al leer este texto con una lectura rápida piensan que este hombre ha actuado con ingratitud, pues fue y acusó a Jesús con los judíos. Eso parece, pero no es lo que está ocurriendo. De hecho, creo que es todo lo contrario. Recordemos esto. Los judíos preguntaron con desprecio sobre quién es ese curandero que te hizo el milagrito. Y ahora este hombre
no responde con el mismo tono de desprecio, sino con admiración, diciendo: Jesús es el que me ha curado. Noten, este hombre está enfatizando en el hecho milagroso que Jesús realizó en él, cosa que los judíos habían ignorado por completo. Este hombre presenta a Jesús como el autor del milagro de la sanidad física y ahora del milagro de la sanidad espiritual que ha ocurrido en él, cosa que para los judíos ni siquiera estaba en su mente ni en su interrogatorio. Una traducción literal podría leerse así: Jesús es el hombre que por fin me ha hecho un hombre completo o entero. Es como si el hombre dijera: Él fue el que me sanó con buena voluntad y con corazón compasivo. Noten, este hombre no está acusando a Jesús. De hecho, lo está exaltando por la obra que ha hecho en él. El teólogo del siglo XVII, John Hill, dijo lo siguiente en relación a este texto. Nota lo que dice Hill. Este hombre afirma que su benefactor fue Jesús y lo hace con buena intención. Declara la autoría de su benefactor para que él tenga la gloria de la cura, y escuchen esto, y para que sus compañeros, criaturas en peligro y en dificultad como él, puedan saber dónde y en quién tener alivio. Hill, en su comentario exegético, afirma, y yo de verdad que lo creo, que cuando este hombre dice Jesús fue el que me curó, cuando dice que él fue y dio aviso, lo evidente fue que el aviso lo dio en el estanque de Betesda, en presencia de los fariseos que lo cuestionaron, pero también de los más de 1,300 enfermos que estaban en este lugar. ¿Lo entienden? Esto es maravilloso. Este hombre va y testifica la obra gloriosa que Cristo había hecho en él. De verdad que no puedo evitar encontrar las similitudes entre la actitud de este hombre y la mujer que estaba junto al pozo de Jacob en la región de Samaria. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando tiene este encuentro personal con Cristo? ¿Se cruzó de brazos a decirle, bueno, dame de beber esa agua que tú das de vida? No, corrió con ligereza hasta Sicar y cuando llegó a su aldea, gritó con fuerte voz que había encontrado un hombre que no era cualquier hombre. Y estas personas vienen a donde está Jesús, en el pozo de Jacob, y después de que escuchan hablar a Jesús, dice, mira, por el testimonio de ella hemos creído, pero ahora estamos absolutamente convencidos de que este hombre es el Salvador del mundo. En otras palabras, mis hermanos, este hombre al encontrarse con Cristo fue fuertemente impulsado al evangelismo, porque ahora lo vemos anunciando las buenas nuevas de salvación entre aquellos enfermos que como él están esperando recibir consuelo, sanidad, restauración, fortaleza, y esto solamente puede provenir de aquel que dice el hombre, Jesús fue el que me sanó. Ahora, hermanos, esa es la explicación del texto, pero permítanme finalizar mi sermón agregando dos aplicaciones adicionales a las 3 o 4 aplicaciones que di mientras iba narrando la historia. Primera aplicación adicional. Al leer esta historia, nosotros debemos recordar que Cristo es Dios que tiene el poder para hacer todo lo que quiere, pero también Él es Dios que hace misericordia de los necesitados. Repito, Él tiene poder, sí, pero Él también es misericordioso. La historia nos dice que había un hombre paralítico que no podía acercarse a recibir su sanidad tirándose al estanque. Pero Jesús lo ve acostado y se acerca a él. Esto, mis hermanos, nos permite ver la soberana gracia de Dios en acción. La tierna mirada de Cristo se fija sobre las necesidades de este hombre y se propone a sanarlo. Así con nosotros, hermanos,
nosotros estábamos imposibilitados para alcanzar cualquier bien verdadero para nuestras vidas. Y por más esfuerzos que hiciéramos, nunca podríamos conseguirlos. Pero hoy, gracias a este texto, tenemos la certeza de creer que Cristo es soberano, poderoso, y que en su soberanía Cristo actúa compasivamente en relación a nuestras necesidades. Por lo tanto, hermano, hermana que me escuchas, niños que han puesto su confianza en Jesús, niños, escúcheme. Ustedes y yo debemos acercarnos a Jesús tal y como somos. Debemos presentar nuestras vidas delante de Él, nuestras luchas, nuestras debilidades, pedir perdón por nuestros pecados, pero sobre todo tengan eso en mente. Acérquense a Jesús confiando en que aquel Cristo glorioso al que te estás acercando es un Dios todopoderoso para ayudarte, pero al mismo tiempo es un Dios compasivo en relación a tus necesidades. Él tiene el poder para hacer todo lo que quiera. Y la buena noticia es que basado en su compasión, Él ha querido socorrer abundantemente a su pueblo en medio de sus aflicciones. Hermano, hermana, niños, pongan su confianza en Jesús. Confíen en su amoroso benefactor. Confiemos en Cristo, pues Él es un Dios compasivo. Ahora permítanme dirigirme a las personas que nos acompañan y que a plena conciencia saben, que no quieren engañar a nadie, que a plena conciencia saben que no están unidos a Cristo por medio de la fe. Y que saben que hay muchas cosas del anuncio del Evangelio que son importantes, pero se reconocen honestamente a sí mismos como no cristianos. Y yo creo que ese es un buen primer paso. A estas personas quiero preguntarles lo que con aparente obviedad preguntó el Señor Jesús. Te pregunto a ti, mi amigo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres descanso para tu alma? Quizá tú puedas responder como el paralítico: bueno, sí quiero, pero no tengo quien me ayude. Pues tú debes recordar que en esta mañana se ha hablado de un Señor que es compasivo y que busca activamente a los afligidos y que ofrece sanación y esperanza a aquellos que piensan que lo han perdido todo. Por eso, mi amigo, quiero animarte con suma urgencia. Yo también soy un paralítico que he sido sanado. Y en medio de esta congregación de ciegos, cojos y paralíticos, quiero animarte a que tú vengas y pongas tu confianza en aquel Jesús que me sanó a mí y a muchos de los que estamos en este lugar. Confía en Cristo, que perdona pecados y da vida eterna en todos aquellos que por medio de la fe se unen a Él. Ahora vamos a mi segunda aplicación adicional. En el versículo 14, el Señor le dice al hombre: mira, estás sano. Bueno, no peques más para que algo peor no te venga. Hermanos, esta advertencia debe llevarnos a considerar que la gracia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Voy a repetir eso. La gracia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Yo he escuchado a lo largo de los años este señalamiento de: ¿ustedes son de los que creen que la salvación no se pierde? Desde luego, porque si no, no sería vida eterna. O sea que ustedes son de los que dicen: ¿salvo siempre salvo? Yo digo, no. Quizá yo más bien diría: salvo siempre santo. Mis hermanos amados, podríamos decir que en algún sentido la sanidad física de este hombre es un reflejo de la sanación espiritual que Cristo ofrece. Este texto, versículo 14, nos enseña que recibir la gracia de Cristo conlleva la responsabilidad de vivir una vida transformada, alejados del pecado y buscando constantemente la santidad. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. La prueba de la sanidad física de este hombre es que él se paró, tomó su lecho y andó.
Así pues, la prueba de la sanidad espiritual es que nos levantamos y caminamos, es que nos levantamos y progresamos en nuestra vida espiritual, es que aborrecemos el pecado, lo mortificamos y lo debilitamos en el poder del Espíritu Santo diariamente. Si Cristo realmente te ha sanado de tus dolencias espirituales, entonces debes levantarte de la miseria espiritual. Debemos hacer con nuestras vidas lo que Cristo diga que hagamos. Debemos ir a donde nos mande y debemos llevar sobre nuestros hombros la carga que Él nos imponga. La buena noticia es que Él dijo, mi carga es ligera de llevar. Por lo tanto, las palabras de Jesús, no peques más, son una advertencia solemne para ese hombre y para todos los presentes en este lugar. Son una advertencia a que con seriedad consideremos lo nocivo del pecado y la importancia de vivir en una obediencia continua a Dios después de experimentar su gracia. Hermanos, cuando el Señor nos alivie de alguna de nuestras necesidades, debemos recordar que corremos el peligro de volver a pecar si es que olvidamos de dónde nos levantó el Señor, ya que fuimos levantados de la miseria del pecado y que nuestros ojos fueron abiertos para contemplar la hermosura de Cristo. Los cristianos deberíamos esforzarnos diariamente por no pecar más. A la luz de este texto, varones hermanos que me escuchan, esfuércense por ser padres más santos, esposos más santos, trabajadores más santos. Hermanas amadas que me escuchan, esfuércense por ser esposas santas, madres santas, trabajadoras santas. Niños y jóvenes, esfuércense por vivir santamente, pues ustedes han escuchado de la bondad del Señor. No seamos como aquellos que en medio de una enfermedad prometen mucho. Yo que durante tantos años fui director de un programa de rehabilitación, escuché tantas veces, decenas de veces, quizás centenares de veces, a adictos en recuperación decir, nunca más voy a volver a recaer. Y el Señor, yo vi muchas veces, ¿verdad que sí, Sebas? Cómo mostró misericordia con muchos de ellos, concediéndoles un mejor estado de ánimo, concediéndoles serenidad, concediéndoles abrazar las promesas de salvación del Evangelio. Pero después de que se sintieron fuertes, cumplieron parcialmente sus promesas y otros las olvidaron por completo. Hermanos, nunca olvidemos que este texto, aunque nos muestra a Cristo como un Dios absolutamente compasivo, también nos habla de la ira venidera. Ira que supera con creces cualquier dolor que tengamos que enfrentar en esta vida como consecuencia de nuestros pecados. Así que sin importar que, hermano, tú exalta al Señor por su compasión y no persistamos nunca más en el pecado, para que no seamos despreciadores de la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.